Quiero empezar el programa saludando a todas las personas que nos escuchan en internet en www.sonorama.com.es. Hoy tendremos la presencia de la doctora Elizabeth Montenegro. Ella es máster en educación, es psicóloga educativa y vamos a conversar un poco acerca de la utilización de los teléfonos celulares en las aulas de clase a propósito de lo que ha dicho hace pocos días el Ministerio de Educación, que en el régimen de la costa autorizará que con ciertas medidas se utilice el teléfono celular al interior de los establecimientos educativos. ¿Qué implicaciones puede tener esto? De eso vamos a hablar y desde ahora mismo ya les invito a que nos den a conocer su opinión. ¿Qué opinan de esta medida del Ministerio de Educación? Y para eso pueden utilizar nuestros canales de comunicación. Esto es el 9098, mensajes de texto desde cualquier teléfono celular, y en Facebook, Giselle Echeverría Castro, allí me encuentran. Son las 3 de la tarde con 14 minutos y estamos viviendo en la Sierra Ecuatoriana una temporada de lluvias, ¿no es cierto? Y a propósito de eso, ¿qué les parece conocer cuál fue el origen del paraguas? ¿Quién lo inventó? Escuchemos. ¿Para el agua o para el sol? Las sombrillas nacieron en la antigua Mesopotamia hace más de 3000 años. Para proteger del sol abrasador de aquellas tierras. Durante siglos fueron parasoles y constituían una señal de distinción. Los esclavos caminaban detrás del jefe con una ancha sombrilla cubriendo su cabeza. Siglos más tarde, en Egipto, los parasoles hechos de plumas y papiros tomaron un significado religioso. Recordaban el cuerpo de la diosa Nut, que envolvía la tierra como una inmensa sombrilla. Los griegos consideraban al parasol como una prenda femenina. Entre las mujeres tuvo tanta aceptación que anualmente celebraban la fiesta de los parasoles. Toda la Acrópolis se cubría de sombrillas blancas. También las romanas adoptaron esa costumbre, pero como en Roma llovía más, aceitaron sus sombrillas de papel para impermeabilizarlas y usarlas para protegerse de la lluvia. Así fue como el parasol vino a llamarse paraguas. En los teatros al aire libre, cuando lloviznaba, cientos de mujeres levantaban sus paraguas, provocando la indignación de los varones que no podían ver la función. Las protestas masculinas llegaron hasta el emperador Domiciano. Este sentenció en favor de las mujeres. Tenían derecho a protegerse de los chaparrones en los actos públicos. Parasoles y paraguas fueron parte del atuendo femenino, tanto en Europa como en América, hasta bien entrado el siglo XVIII. Un hombre con paraguas era juzgado como poco viril, un hombre con sombrilla era un afeminado. Fue un caballero británico, Jonas Hanway, quien liberó de prejuicios al paraguas. Acaudalado comerciante, Hanway dedicaba su fortuna a la fundación de hospitales y orfanatos. En sus andanzas, rara vez salía sin paraguas, tanto si llovía o si brillaba el sol. Mira a este, como si el agua le fuera a derretir el seso. En vez de mi lord, es mi lady. En las calles de Londres se burlaban de él, lo miraban con recelo. Los cocheros se preocupaban. Su negocio estaba amenazado por el paraguas de Hanway. Cada vez que podían, le acercaban los caballos y los salpicaban de barro. Imperturbable, Hanway siguió llevando paraguas durante los últimos 30 años de su vida. Y poco a poco los hombres comprendieron que invertir en un paraguas resultaba más barato que alquilar un coche cada vez que llovía. Antes que Hanway muriese en 1786, los lores ingleses ya sacaban a relucir sus paraguas en los días lluviosos y los comenzaron a llamar así, Hanways. ¿Qué te pareció esa historia del paraguas, doctora Elizabeth Montenegro? Linda, interesante realmente, pero ¿cómo
también el significado y la connotación que muchas veces tiene en relación al género, ¿no? Sí, efectivamente, imagínate, usar el paraguas o usar la sombrilla era solamente relacionado con las mujeres. Y este señor británico, menos mal, hizo que se popularizara, así que los señores también pueden cubrirse de los chaparrones. Sí, porque si no... ¿Cómo has estado, Elizabeth? Bienvenida al programa. Gracias, Gis. Como siempre es un gusto estar contigo y bien, muy bien, gracias. Bueno, voy a compartir con los amigos y amigas oyentes esta noticia que tuvimos hace poquitos días, ¿no es cierto? Que nos indica que el teléfono celular se podrá usar en las clases donde haya internet y que la medida se aplicará desde el nuevo periodo escolar de la costa. El 323-9002 y el 323-9004 van a estar a su disposición, amigas y amigos oyentes, para que nos cuenten ustedes qué les parece que el celular pueda usarse en las clases. Con fines educativos. Con fines educativos, así es. Voy a leer la noticia para que tengamos claridad en cuál es el contexto. Y en Facebook ya tengo algunas opiniones que quiero compartir con ustedes, pero bueno, voy a leer. Dice, desde el próximo periodo escolar en la costa, cuya inauguración está prevista para el 5 de mayo, los estudiantes secundarios podrán utilizar el celular dentro de las aulas. Así informó el Ministerio de Educación. Cientos de personas, entre autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes de los colegios fiscales Eloy Alfaro y Víctor Hugo Mora Barresueta, ubicados al sur y al norte de Guayaquil respectivamente, celebraron la decisión del Ministerio de Educación de convertirlos en flamantes unidades educativas del milenio. El proceso de transformación de ambos planteles fue anunciado el miércoles 5 de marzo por el ministro de Educación, Augusto Espinosa, como parte del Programa Nacional de Infraestructura que emprende esa cartera de Estado y que involucra la repotenciación de instituciones educativas de todo el país. En ambos planteles, la subsecretaria de Educación de Guayaquil, María Dolores Cedeño, dio las palabras de bienvenida y mostró los detalles de los proyectos que ejecutará el Ministerio de Educación. Por su parte, anunció que el Eloy Alfaro y el Víctor Hugo Mora Barresueta también formarán parte del plan de conectividad que dotará de internet inalámbrico de alta velocidad a todo el perímetro de los planteles y a las áreas circundantes. Una de las noticias más celebradas por los estudiantes fue el anuncio de que se permitirá el uso de teléfonos celulares en los planteles para poder aprovechar la conectividad de la que dotará el Ministerio de Educación. No está en nosotros el prohibir, sino enseñar a aprovechar la tecnología de la mejor manera, indicó Espinosa. La idea es no prohibir los celulares para que los estudiantes usen inteligentemente esta herramienta. El ministro Espinosa considera que si se margina a los estudiantes de las herramientas tecnológicas, se los priva de una competencia real de aprendizaje y de desempeño en la sociedad. El funcionario indica que esta disposición va a tono con un esquema macro de mejoramiento de infraestructura educativa y de conectividad universal. Con esta medida, de acuerdo con el Ministerio de Educación, se busca aprovechar Internet como un servicio público gratuito y utilizar el celular como herramienta pedagógica. La medida, sin embargo, tendrá limitaciones. Por ejemplo, el acceso a las redes sociales en el celular estará prohibido, así como serán bloqueadas las páginas que sean consideradas no educativas. Los alumnos solo podrán usar el teléfono celular bajo la supervisión del profesor de clase. Si esa autorización no existe y los estudiantes lo usan, serán sancionados por los artículos 330 y 331 del Reglamento de la Ley de Educación. La ley sanciona esta falta leve con una amonestación verbal que es registrada en el expediente académico del estudiante y que será notificada al representante del alumno, pues esa ley prohíbe el uso de objetos ajenos a la actividad educativa. Esta es la noticia completa. Entonces, claramente acá se dice que el teléfono celular se utilizará como una herramienta pedagógica. ¿Qué piensas de esto, Elizabeth? Bueno, Gise, te cuento que justamente el día viernes, cuando hablábamos sobre el tema para el día de hoy, me pusiste tarea. Entonces, el fin de semana tuve tarea. ¿Y cuál fue la tarea? Consultar a los chicos, conversar con un grupo de chicos sobre qué opinaban ellos frente a este tema. Y fíjate que es bien paradójico, ¿no? Porque yo esperaba que ellos digan, perfecto, súper bien y ya, pues tenemos el celular a la mano. Pero realmente cuando conversábamos con ellos ya de una manera un poco más formal, ellos decían, para nosotros está bien porque nos parece, bueno, una posibilidad de tener el celular ahí en contacto. ¿Verdad? Pero si te pones a pensar, me decía uno de ellos, las clases van a ser un caos. Porque aunque te digan que están restringidas las redes sociales y demás, ellos encuentran aplicaciones a través de las cuales no se restringen necesariamente las redes sociales. Entonces, no es del hecho de que el Facebook o el Messenger
Messenger serán las que están bloqueadas. Hay un sinnúmero de redes sociales a los cuales los adolescentes tienen justamente acceso y que no necesitas tener una cuenta en otra forma de red social de las que yo me imagino están pensando. Entonces, eso es algo que te ponía a pensar porque ellos mismos se daban cuenta de eso. Entonces decían de alguna manera como que la clase va a ser un relajo porque tú vas a estar siempre pendiente del celular. Uh-huh. Sí, es cierto lo que dice la medida, ¿verdad? Podrás utilizar el celular siempre y cuando el maestro te dé la autorización y demás. Pero para el maestro muchas veces manejar los 40 minutos que implica la hora de clase no suele ser tan fácil en ocasiones. Y si se tiene la tecnología en grande, es decir, está la computadora en la clase, porque eso se debería entender, ¿no es cierto? Que todas las aulas están dotadas de una computadora, están dotadas de un infocus para poder transmitir la información. El celular no vendría a ser una prioridad realmente en el uso para los chicos. Ahora pensemos en otro aspecto que también es interesante analizarlo, ¿no? Y es el hecho de que si el celular tiene libre acceso en el colegio y obviamente va a tener libre acceso por el wireless que van a tener los chicos, ¿qué va a pasar con la interacción social de ellos si todos van a estar conectados en su mundo a través del internet? ¿Qué va a pasar el momento de recreo cuando todos estén sentados, conectados al celular en lugar de esa conversación o de ese intercambio social? Uh-huh. Entonces yo creo que sí son cosas que habría que irlas analizando con mayor profundidad. Esto es bien interesante. Fíjate lo que nos dicen ya en Facebook. Giselle Echeverría Castro, amigas y amigos, ¿qué piensan ustedes de esta autorización para que los estudiantes utilicen teléfono celular en las aulas? Me dice, Germania Chamba me dice, saludos Gisela, le escribo de Loja, siempre que podía escuchaba su programa, pero ahora me es imposible por mi horario de trabajo. Me parece muy bueno el tema que va a tocar hoy, ya que es muy delicado y es necesario que sea aclarado. Se está tergiversando de todas formas esto del uso del celular en clase. Me gustaría que se aclare para qué se va a usar el celular dentro del aula de clases, porque también está mal entendido. Y con el cuento de que están autorizados los estudiantes, va a ser un problema llamarles la atención por lo mismo. Espero que se aclare el tema por el bien de todos quienes estamos involucrados en el quehacer educativo. Saludos. Gracias, Germania. Es así, ¿no? Hay una inquietud entonces también en los educadores, en los maestros, que están opinando. El 323-9002 y el 323-9004 está a su disposición. Porque estamos hablando entonces de que todos los alumnos tienen que tener teléfonos inteligentes para poder tener acceso a ciertas páginas de internet que serán las que les den un soporte educativo, ¿no? Claro, o sea, aclaremos que es verdad que el teléfono celular, el smartphone, el teléfono que tiene acceso al paquete de datos que le permite acceder a una persona al internet, es una herramienta que puede ser fantástica para hacer cierto tipo de búsquedas y poder acceder a ese universo de información que tiene, ¿no es cierto? Internet. Pero la idea es, lo que tú estás planteando de inicio me parece importante y que también lo plantea Germania. Si es que ya tienen el teléfono en la mano y es Wi-Fi, las búsquedas tendrán que ser normadas y limitadas y orientadas por los profesores. Pero y mientras tanto, estarán en el WhatsApp, en el chat, porque esa es una de las actividades que más prefieren los estudiantes. El WhatsApp que tú dices, ¿cómo se controla? ¿Cómo puedes bloquear? No hay forma. Es lo que te decía justamente. Fíjate que con los chicos que yo conversaba este fin de semana, eran chicos en edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. Es decir, en la época del colegio, de la educación secundaria justamente. No tienes forma de controlar eso. ¿Qué va a pasar el momento en que en la clase, más allá de lograr captar la atención del maestro, los chicos estén preocupados de contactarse con sus compañeros para cualquier mensaje, para cualquier interacción que ellos quieran tener? Sí. ¿Cómo puedes ir controlando eso? Hay otros factores que también son interesantes considerarlos, y es cuánto cuesta en términos ya económicos, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta un celular de ese tipo? Eso significará entonces que los estudiantes empezarán a tener exigencias hacia sus padres para tener ese tipo de celulares que les permita justamente ese acceso al que van a estar permitidos. Y además de eso, ¿qué va a pasar con la seguridad afuera de los colegios? Claro, porque además ya se conoce desde hace tiempo que los estudiantes son blanco, por ejemplo, de la delincuencia para asaltarles y robarles precisamente los teléfonos celulares. El celular, me dicen en el 9098, es el alcahuete moderno. Esto nos dice Rodrigo Gutiérrez. Y tengo más mensajes en Facebook. Si ustedes quieren dejarnos escuchar sus voces hoy, 323-9002, ¿no? Alexito Medina me dice, esto me parece muy apresurado, como muchas cosas en nuestro Ecuador.
la presión sobre la economía de los padres va a ser muy fuerte, precisamente lo que estamos diciendo. Además, ¿qué hacemos realmente por fortalecernos en valores? Nada. Esperemos que se den de baja estas medidas que en nada contribuyen a una educación de excelencia. ¿Crees que esto aporte a la educación, Elizabeth? Realmente no, dice. Cuando yo te escuchaba leer la nota y decía no se les puede privar o alejar a los estudiantes de la tecnología, yo no creo que esta es la forma de acercarles justamente. Más bien a mí me parece interesante revisar los estudios que hay respecto ya a las adicciones en torno a las redes sociales y al Internet. Y eso es serio. Si bien es cierto, en nuestro país no hay datos estadísticos sobre eso, pero pensemos que en países como en China ya está considerado Japón. Y Japón también, sí, como un problema de salud pública. Y existen clínicas justamente para este tipo de adicciones. Entonces, yo creo que sí es importante ir analizando todas las aristas de esto y, como bien dice tu amigo, no tomar una medida tan apresurada. Ok, yo voy a compartir con ustedes lo siguiente. Yo he terminado de hacer una investigación, un estudio de casos precisamente sobre la adicción a los teléfonos celulares, a las redes sociales y a los videojuegos, a todos los implementos de tecnología. He terminado el estudio y es un libro que voy a publicar próximamente. Tengo la alegría de compartir con ustedes esto y lo voy a hacer precisamente porque veo la problemática y lo que hemos venido conversando hace tanto tiempo, ¿verdad, Liz? Sí me preocupa que el acceso a la tecnología vaya a quedar, no vaya a contemplar precisamente los riesgos que sí conlleva, especialmente en términos de adicción para niños y adolescentes. Tenemos una llamada. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Me llamo Justin Calva. Justin, ¿de dónde nos llama? De Guayaquil. Muchísimas gracias por su llamada. Cuéntenos, ¿qué opina usted acerca del tema que hemos planteado hoy? Efectivamente, no estoy de acuerdo con la medida que se ha tomado, porque se harían, como quien dice, más autistas, metafóricamente hablando, porque van a estar más pegados al celular y no va a haber esa interacción social que comúnmente se tiene en los recesos. También va a ocurrir lo mismo que en los trabajos. ¿Qué sucede en los trabajos? Las personas pasan más en el celular que se dedican al trabajo. Imagínense que ya son adultos, y peor con unos jóvenes. Qué impresionante es eso, ¿no? En los sitios de trabajo. Ahora, ya lo hecho está, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede plantear? ¿Qué ideas tenemos? Porque efectivamente no solo es el Facebook, sino que también es el WhatsApp. Exacto, es el chat. Entonces no se puede bloquear eso, pero ¿qué medidas se puede tomar? Eso me gustaría poder escuchar sus opiniones acerca. Claro que sí. Justin, ¿qué edad tiene usted? 21 años. 21 años, fíjate. ¿Y tiene usted la adicción al celular o no? No, tengo 2 celulares, pero son cholitos nomás. Pero, de hecho, estudio psicología. Psicología clínica y bueno, me parece un tema muy interesante a tratar. Muchísimas gracias, Justin. Sí vamos a comentar exactamente cuáles son las pautas que podemos dar. Gracias por su llamada. 323-9002, 323-9004, para que ustedes, amigas y amigos, opinen en esta tarde qué les parece esta medida, qué piensan acerca del uso del celular en el aula de clase que está autorizado por el Ministerio de Educación y que entrará en vigencia en el régimen de la costa. A ver, tengo más mensajes acá en el 9098, que también está a su disposición. Me dice, ¿y los papás que no tenemos para darles celular a los hijos, qué? ¿El gobierno les va a dar a todos uno igual? O les va a dar tablets. Se suponía que esa es la propuesta, ¿no? Dentro de la propuesta está el popularizar el uso de las tablets para que sea una forma también de escritura más bien digitalizada. Pero dice, realmente esta educación no es una educación que se puede darla de un día al otro, ni es algo que los chicos, porque tú leías también en la nota y decía, lo que se trata es de enseñarles a que usen inteligentemente. Yo no creo que esa es la palabra apropiada, más allá del uso inteligente o no, es lo que te ofrece realmente esta puerta abierta al mundo virtual, ¿no? Fíjate, muchas veces en la universidad tú encuentras a los chicos con sus computadoras, pero no necesariamente están atendiendo al profesor. Tienen abiertas muchas ventanas y entre ellas están obviamente las redes sociales. ¿Cuánto están en realidad ellos aprovechando cuando se supone que en la universidad tú estás ya hablando de un espacio donde te estás profesionalizando, donde lo que aprendes es porque tú estás buscando justamente eso? En el colegio, que muchas veces es impuesto, en los chicos que tengan dificultades, en los chicos para aprender, me refiero específicamente, en aquellos que se distraigan con más facilidad, va a ser mucho más difícil el manejo. Fíjate que una de las cosas que a mí me parece importante dejar claro es que
los aparatos, la tecnología, estos especialmente los teléfonos, por lo fantásticos que son, por todo lo que te permite hacer, por todo lo que te permite conocer, con tan solo topar la pantalla, ¿verdad? Porque esa es la característica de los smartphones. Esto produce una fascinación en todos los usuarios. Claro que sí. Es fascinante y entonces tiene un poder adictivo muy grande. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te sumerges en que es un universo virtual en donde encuentras un montón de cosas que te alejan de la realidad. Y el tiempo pasa tan rápido que aparentemente, ¿no? Y que entonces no te tú cuenta. te vas a fijar lo que nos decía Justin. ¿Cuánta gente está en los trabajos así? A veces uno entra a una oficina, entra a una empresa y la secretaria está tiqui, 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 y se demora unos cuantos segundos en mirarte, en saber que estás ahí o no, ¿verdad? En atenderte. Sí, es verdad. ¿Cuántas familias? Tú y yo atendemos consulta profesional. ¿Cuántas familias nos llegan con la misma situación? No, es que mi hijo está todo el tiempo en el teléfono y cuando le digo al hijo, ¿y cómo así tú? ¿De quién aprendiste? Dices, es que mi papá pasa en el teléfono, es que mi mamá está adicta a los videojuegos. Más aún, tú miras, te vas a un centro comercial un fin de semana. En el patio de comidas. En el patio de comidas, la gente está comiendo, entre comillas, entre familia, pero en realidad cada uno está en su mundo. En su teléfono. De su teléfono, exactamente. O te vas a una reunión social muchas veces y encuentras ese mismo fenómeno también. Claro. Cómo se ha dañado la interacción social cara a cara en realidad. Y esto va a potenciarlo más todavía. Ahora, si es que es difícil desconectarse estando en un espacio laboral como adultos, los adultos ya tenemos esto asimilado, incorporado y resulta que estamos modelando ese comportamiento para los niños. Y no solo modelándolo, fíjate tú, Liz, que, por ejemplo, tú has visto madres que a los niños chiquiticos, bebés, les ponen la tablet para que se entretengan. Por supuesto, claro que sí. Antes se les enchufaba a los guaguas a la televisión, ahora se les conecta a los teléfonos celulares y a las tablets. Entonces, sí tiene sus complicaciones porque si para el adulto es difícil limitarse a sí mismo en la utilización de los aparatos tecnológicos, con mucha más razón a los niños y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cómo está? Quiero que me digas, un niño, un adolescente, ¿cuál es la madurez que tiene la capacidad para autolimitarse? Bueno, es que sobre todo en el adolescente estamos hablando de que todos los cambios hormonales que ellos están experimentando inciden directamente en su forma de actuar, en su forma de ser y sobre todo en la capacidad de autocontrol. Les cuesta en realidad autocontrolarse. Es difícil hallar en ellos lo que se llama, ¿no es cierto?, en términos psicológicos, el locus de control, es decir, el saber hasta dónde frenarse, en qué momento optar por algo y en qué momento no. La mayor parte de los adolescentes atraviesa por ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo puede el adolescente que está, como tú bien decías, embelesado y fascinado por ese mundo virtual, cómo puede decir freno para atender lo que aparentemente sería monótono, la explicación del profesor que no tiene toda esas chispas que tiene el celular justamente? Realmente va a ser muy complicado. La atención, si estamos hablando todo el tiempo de que los adolescentes y los niños tienen problemas de atención, tienen problemas para concentrarse, yo considero que esto va a ser un desencadenante más de que estos problemas de concentración se exacerben. Quería hablar de otro punto que también es interesante, ¿no? Y es el hecho de qué va a pasar con todo el bullying, el acoso escolar, el cyberbullying sobre todo, que se da en la época de la adolescencia y que se lo daba de alguna manera fuera de las instituciones, desde casa, ¿no? Y ahora con el teléfono ahí va a ser mucho más ya fácil. Sabemos, por ejemplo, que en Perú el bullying y el cyberbullying o el ciberacoso es una de las razones, es la principal causa de suicidio entre los adolescentes. ¿Y en qué consiste? En el envío de mensajes agresivos, ofensivos, que le ridiculizan o le hacen tener mucho miedo a la persona a través de la utilización del teléfono. Existen otros riesgos como el sexting, esas fotografías de carácter sensual o sexual, de contenido erótico que las chicas especialmente se pueden tomar a sí mismas y luego las envían a una persona que se supone su enamorado y este enamorado le hace circular entre todos los contactos. Entonces hay hartos riesgos con respecto a esta utilización indiscriminada y por supuesto, eso no se va a poder controlar en el aula. No, es imposible. Aunque tú pongas normas, aunque digas es una sanción de tipo leve, el código, la ley, el artículo tal, eso se queda muchas veces en el papel, porque en la práctica, si ahora que estaba prohibido, ¿verdad?, el uso de celulares, que en muchas instituciones educativas les permiten solo sacar en los recreos o les permiten solo utilizar en ciertos momentos, así les cuesta a los maestros controlar. Imagínate lo que es con la carta abierta. ¿Qué va a pasar el momento en que el maestro realmente vea que el estudiante está distrayéndose? No vamos a decir mal uso, sino simplemente distrayéndose en el celular.
y le diga, guardas ahorita. El alumno le va a decir, no, porque yo tengo autorización para usar y estoy consultando por último esta palabra que no sé. Entonces, se va a generar tal vez más confrontación, se va a generar más conflicto. Yo creo que tal vez la educación ahí iría por parte de la toma de conciencia desde los chicos mismos, que sean ellos quienes vayan optando porque la ley esté ahí, pero ellos no quieran utilizarlo eso como un derecho, ¿verdad? Es que medio no sería complicado, ¿no es sí, cierto? Bastante muy complicado. difícil. Me dicen en el 90-98, mejor, ¿por qué no dotar a las instituciones educativas de tablets sin chip y darles a los estudiantes en los momentos que sean necesarios y después retirárselos? ¿Qué piensas de esto? Y yo creo que eso es más importante, por eso yo te hablaba de un CPU en el aula y de un proyector que el maestro pueda ir trabajando con sus alumnos cooperativamente. Ese es el trabajo cooperativo, ese es el trabajo que implica justamente el desarrollo de otro tipo de habilidades sociales. Y yo quiero con esto aclarar algo, no es que estamos en contra de la tecnología, ni estamos satanizando el uso de los teléfonos celulares, ni de la tecnología, nada que ver con eso, sino más bien es el hecho del momento, del espacio, si es propicio o no para utilizarlo. Y en ese sentido, sí, esa propuesta a mí me parece más valiosa, porque si en la tablet tú tienes, por ejemplo, descargado un contenido con el cual todos los alumnos puedes trabajar, te ahorras el tiempo de la búsqueda, que realmente es perder tiempo en minutos efectivos de la hora de clase, y tienes el material listo para poder diseñar una actividad adecuada. Ahora, yo creo que las búsquedas, por ejemplo, esta es una de las cosas que sí hay que hacer, enseñarles a los chicos a hacer búsquedas. Pero de otra manera, pero no así. El problema es el aparato, a mí me parece, ¿no es cierto? Porque claro. En efecto la medida lo que dice es que se busca aprovechar Internet como un servicio público gratuito y utilizar el celular como la herramienta pedagógica. Entonces, Internet con todo su mundo de información, claro que sí, es importantísimo que sepan hacer y que sepan hacer las búsquedas también. Pero fíjate lo que me dicen acá en Facebook, me dicen, pero ¿y qué pasará con los chicos que no tienen teléfonos celulares inteligentes y mucho menos celular? ¿Quién no tiene un celular? Como nos decía Justin, sí tengo, pero 2 cholitos. O sea, no tiene acceso al Internet. Claro, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Van a ser entonces chicos que se van a quedar marginados, que se van a quedar aislados? ¿O para ellos se ha pensado otra alternativa de sustituir este tipo de carencias? Porque fíjate que ahora mismo ya el aparato y la calidad del aparato ya está marcando como unas diferencias, ¿no es cierto? Por supuesto, y ya ves chicos que dicen, chutes, que a mí no me toman en cuenta o me miran mal porque yo no tengo el mismo celular, no tengo el iPhone, no tengo el Samsung, no sé cuantito. Y tú ves inclusive que los padres, ellos no mudan necesariamente de celular con tanta rapidez como sus hijos mudan, porque es parte de la moda y de ser del grupo, ¿no? De sentirse que pertenecen a un sitio determinado. Claro, esa es una forma de socialización que tienen actualmente y que no se los puede dejar por fuera. Pero el problema está en que ya se convierte esto como en una norma. Tienes que estudiar. Entonces, el presupuesto que van a tener que tener los padres disponible es bastante alto, porque ¿cuánto te puede llegar a costar un iPhone? Un iPhone, 400, 500 dólares, 300, no lo sé. No está pues al alcance de todos los bolsillos. Me dicen acá en Facebook, me dice Marta Lucía, yo no estoy de acuerdo con el uso del teléfono en la clase. Si necesitan investigar, que vayan a la biblioteca de la escuela. La biblioteca debería tener computadora. Pues sí, a la biblioteca, pero también en el Internet hay acceso a unas bibliotecas que jamás podríamos tener aquí, entonces no podemos radicalizarnos tampoco. Claro, pero justamente cuando tú decías y hablabas de las búsquedas, sí, y yo te decía, sí es importante aprender a hacer una búsqueda, pero una búsqueda guiada, es decir, una búsqueda en donde el maestro vaya poniendo los parámetros sobre esa guía, pero realmente si tú te pones a pensar en el teléfono, por ejemplo, en el que tú estás teniendo en la mano ahorita, ¿qué tan útil y qué tan rápido puedes hacer una búsqueda de ese estilo? Si es un teléfono que tiene una pantalla, ¿cuántas pulgadas son? 3 pulgadas, 4 pulgadas, me parece que es decir, inclusive en términos de salud, en términos de ergonomía, ¿cómo se va a esforzar tanto la vista en buscar algo así y en leer letras tan chiquititas como las que aparecen ahí? No es lo mismo que hacer una búsqueda en una computadora normal. En el 90-98 me dicen, ¿y si un colegio no quiere aceptar esa ley y decide no permitir el uso de celulares? Se supone que no puede hacer eso, ¿no? O sea, se supone que la institución educativa está obligada y supeditada a las leyes del ministerio. Sí,
O sea, no hay nada que hacer. Me dicen también en Facebook, les recuerdo el 323-9002 o el 323-9004 por si ustedes quieren también darnos a conocer, su opinión en esta tarde sobre este tema. Me dicen, con respecto a la pregunta, dice Alexandra Vega, me parece pésimo que los alumnos tengan que utilizar el celular, ya que considero una falta de respeto hacia los profesores, porque los jóvenes sacarán sus celulares y delante del profesor estarán en el Face. Realmente a los jóvenes se les está dando muchas alas para que se empeore su situación. Esto aclaremos, ¿no? Se supone que la ley dice que no es necesario que, ¿cómo es que van a tener restricción a las redes sociales? Pero no se puede hacer nada con respecto a otras formas de contacto como son el WhatsApp, ya decíamos. Y también en el 9098 me dicen, buenas tardes, soy inspector en un colegio particular al norte de Quito. Le comento que con esta disposición se ha causado una especie de revelación, ya que los chicos se amparan en la resolución y se hace difícil el control sobre su uso. Y sobre esto, la seguridad externa los pone vulnerables, es lo que mencionabas antes tú. Justamente por eso yo te decía, dice, no es solamente el hecho, y claro, obviamente es el más crítico realmente, el hecho de hablar del teléfono celular dentro del aula. Estamos hablando de otros factores que de pronto no se consideraron, no se subestimaron, lo que hablábamos de la seguridad, lo que hablamos de la salud visual, de la ergonomía justamente del estudiante en relación al manejo excesivo del celular, la socialización, es decir, no es solamente el hecho de que qué mal que en la clase el chico utilice el celular porque puede distraerse o va a ser más difícil concentrarse, sino todos los otros factores que van a estar asociados, este factor económico que tú mencionas, la presión de las familias. Y si tenemos papás que tienen más de un hijo adolescentes, todos ¿qué va a tienen pasar? Que tener su celular. Y todos deberán Y una tener... vez que tengan el celular, claro, puede ser que está restringido el uso en el aula. Supongamos que eso se cumpliera así a rajatabla. Y ya con el teléfono en la mano, en la casa. Claro. ¿Cómo controlas todo eso? Y fíjate que hace unos meses esa era una de las preguntas o de las cuestiones críticas, ¿no? Para los padres. ¿Cómo hago para controlar el uso del Internet a mi hijo en casa? Pero si van a tener eso. Y eso de alguna manera implicará entonces, porque los teléfonos inteligentes te obligan de alguna forma a eso, a tener contratado un paquete de datos, ¿verdad? Eso significa entonces que tendrás que tener también como familia un presupuesto mensual para pagar ese paquete de datos del celular de cada uno de tus hijos. Ese es el problema. Ahí es donde están las dificultades. No sabemos. Otra cosa que yo veo también, entiendo que el ministerio habrá tomado en cuenta la necesidad de capacitar a los propios maestros, a los propios adultos en la utilización adecuada, ¿no es cierto?, del Internet y en algunas estrategias para que les permita hacer que se cumpla con esta norma. Pero, no sé, pues son, ¿cuántos? Miles de profesores en el país. Que también tendrán que tener sus teléfonos inteligentes para eso. Y has visto que en clases también hay profesores que sacan el teléfono y están revisando qué cae en el Facebook, mientras están dando clases. Claro. Entonces, esto significaría que todos en las instituciones educativas se vuelcan a la adicción. O hay una verdadera transformación en el aprendizaje y utilización positiva. Porque ahí deberíamos más bien hablar de algo que es fundamental y es el hecho de las bibliotecas virtuales. ¿Por qué no dotar a los colegios más bien de la posibilidad de acceso a las bibliotecas virtuales que realmente tienen una cantidad rica de información y no a la búsqueda a través del Wikipedia o de Buenas Tareas o del Rincón del Vago, que son los chicos... El Rincón del Vago es el más popular. Usualmente al que los sitios, ¿no es cierto? Usualmente a los que los chicos más accesan. Entonces, yo creo que por ahí va ese cambio de mentalidad. Y como repito otra vez, no es el hecho de decir, les vamos a aislar de la tecnología. Considero que es el hecho de seleccionar los espacios en los cuales tú puedes utilizar cierta tecnología y en qué espacios puedes utilizar otro tipo de tecnología. Y eso que estás diciendo me lleva a pensar algo, Elizabeth. Me lleva a pensar que no por el hecho de tener dotadas las aulas de clase de todo el país de herramientas tecnológicas se hace una gran transformación a nivel educativo. Cierto es que ha habido cambios y que actualmente hay cambios importantes también en términos de educación en el país, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí, es verdad eso. Me gustaría que tú, por ejemplo, mencionaras al menos dos de los que consideras que han sido fundamentales y positivos. Bueno, cambios, por ejemplo, el hecho del bachillerato unificado, que también tuvo tanta controversia, ¿no?, en un momento determinado, pero que de alguna forma ha ayudado a los alumnos a que tengan una educación más homogénea en todo sentido. El hecho justamente de la nueva
de la nueva reforma curricular, del documento de actualización de la reforma, el que se planifique a través de destrezas con criterio de desempeño, el que se evalúe con indicadores esenciales de evaluación y de logro, justamente nos van dando cuenta de que se puede hacer una educación que lleve al alumno realmente a ser un estudiante crítico, un estudiante más bien reflexivo, que no todo está dado, que no todo está hecho al 100%, es real, porque los procesos van tomando cuerpo. Sí, así es, y se va aprendiendo también en la marcha, ¿verdad? Pero se han hecho grandes cambios, pero sin embargo hay otros factores o hay otros aspectos que también van quedando debilitados. Y que si vemos que dentro del ámbito familiar y dentro del ámbito social, el adolescente es uno de los grupos, o los adolescentes más bien, son uno de los grupos más vulnerables en relación a todos los factores de riesgo que pueden estar alrededor, no podemos priorizar un factor de riesgo para que sea más accesible a él y ponerle en una situación de mayor vulnerabilidad. Ahora, nos decía Justin, y creo que es un poco la expectativa de las personas que están escuchando, ¿qué hacer? Porque si es que esto ya entra en vigencia, ¿qué hacemos? Hay cosas que se pueden hacer, sin duda. Una de esas, a mí se me ocurre en primera instancia, tener claridad en cuáles son los riesgos. Y uno de los principales riesgos es la adicción, ¿no es cierto? Así es. Para prevenir esto, ¿qué recomiendas tú, Elisa? A ver, yo creo que podemos, retomando además una de las inquietudes de la señora que te escribía, que era inspectora de un colegio. Ajá, un señor. Un señor. Bueno, el hecho de a través del código de convivencia, que es el código que cada uno de los colegios sí puede desarrollar y que está establecido por las autoridades, que tiene que ser creado en comunidad con todos los actores educativos, yo creo que ese puede ser una de las vías a través de las cuales se ampare un poco esta utilización desmedida que puede dar justamente paso a la adicción. Es decir, sí es verdad, esta es la disposición, pero nuestras reglas internas, donde también tenemos, casa adentro tenemos la potestad para tomar decisiones, las cosas son así. Y creo que ahí es donde se puede movilizar justamente la voluntad de los chicos sobre todo. El hecho de que los chicos, como con todo el énfasis, con toda la pasión, muchas veces inician campañas a favor del reciclaje, en contra del maltrato, en contra de diferentes situaciones. Iniciar una campaña también que favorezca justamente la interacción social, que también implica la interacción con el maestro, que es otra forma diferente de aprendizaje. Que las campañas se vayan generando desde ellos y que sean ellos quienes aprendan de alguna manera a sopesar este uso y abuso que se puede dar dentro del aula escolar. Me dicen acá en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es, un correo electrónico que me llega desde la ciudad de Nueva York. Me dicen, querida Gisela, muchas gracias. ¿Podré tener acceso a su libro en algún momento? Ay, le voy a decir que Dios quiera que sí, ¿no es cierto? Dios quiera que sí, me tendrá que dar una dirección y entonces cuando esté publicado se lo podré hacer llegar por correo. Todavía funciona el correo. Y yo creo también que va a ser muy importante para los padres y para los educadores que tengamos claro algo. Cuando vamos a educar a un hijo para el consumo de Internet, tenemos que educarle para que aprenda a cuestionar los contenidos. Por supuesto. A cuestionarlos, a discriminar qué es lo que sirve y qué es lo que no, y cuáles son aquellos mensajes que pueden ser ofensivos para él y aquellos mensajes y contenidos que pueden realmente perjudicar su desarrollo personal e incluso relacional. Y ahí viene algo que en algún momento hablábamos, dice también, y es el hecho de que entonces papá, mamá y obviamente los maestros tienen que aprender a utilizar también este tipo de tecnología. Claro, ¿cómo van a salvar la brecha digital? Por supuesto, porque si no aprendes, si no te educas, si no te instruyes, ¿cómo puedes decirle, a ver, discriminemos estos contenidos o no es recomendable esta página y sí es recomendable esta otra si tú no las conoces? Entonces, sí es importante empezar a achicar un poquito esa brecha, como tú decías. A educarnos tecnológicamente como padres, como adultos. No se confíen de esto que dicen, bueno, es que ya les enseñan en el colegio. Sí. Pero ojo, 9 años es la edad en la que está calculada, ¿no? De acuerdo a estudios mundiales, que 9 años es la edad en la que los niños tienen ya un primer contacto con la pornografía de forma accidental. Claro. Sí. Y entonces, ¿qué efectos tiene eso? Ya he hablado en algún programa anterior sobre las consecuencias, de las repercusiones que eso puede tener. Pero entonces, no es suficiente con decirle, verás, no vayas a ver pornografía. Lo va a ver de todas maneras. Entonces, por eso yo pienso que este es un desafío que tenemos padres y educadores para ponernos a la vanguardia de lo que es la educación en este tiempo actual. ¿Cómo nos adelantamos? Porque mientras por un lado la tecnología con todo lo que se produce y lo que conlleva y encierra Internet
en información, están ahí en la mano de los niños y adolescentes, los padres estamos callados, estamos silenciosos, no decimos nada. Y creemos que porque ellos tienen tanta información, entonces ya saben más que nosotros. Así es. Muchas veces se piensa que saben más que nosotros, Liz. Posiblemente sí, en cuanto a contenidos y en cuanto al manejo, ¿no? Sí, a información justamente, y en cuanto al manejo, al cómo llegar a esa información. Pero realmente la experiencia, los valores de los que se hablaban, eso no está en la red social. Puede estar en algún momento de alguna manera, pero siempre y cuando tú sepas direccionarte hacia eso. Justamente esa educación, ese modelado, como tú bien decías, está dado por los padres y son ellos quienes tienen que ir acompañando en este proceso. Entonces, de pronto, inclusive, y no es sencillo, con un adolescente no es sencillo el decirle, tal vez, tú no deberías llevar tu teléfono, por ejemplo. Y es una lucha, porque va a ser una lucha de poder, una lucha de voluntades, una lucha de por qué los otros sí y yo no, ¿no? Pero es la forma como tú vayas formando justamente a tu hijo, o como le vayas indicando de que en qué espacio sí es aceptable y en qué espacio no. Y ahí vuelvo, por ejemplo, a cuando hablábamos de los grupos, de las interacciones sociales. ¿Qué tal si estás tú en un grupo con tus amigos y ahí no vale la pena que saques el celular? Porque es importante que mires a la persona con quien estás conversando. Entonces, irles enseñando eso y modelando. Pero si yo como papá o como mamá en casa hago lo mismo, entonces obviamente va a ser difícil. Entonces, hay que modelar un comportamiento adecuado. Hay que tratar uno mismo como adulto de empezar a tomar contacto de nuevo con la vida que ocurre a cada instante, ¿no es cierto? En la vida real hay muchas cosas y muchas personas y muchas situaciones de las que muchas veces nos perdemos precisamente por estar pendientes del teléfono. ¿Cuántas veces en el tráfico, ¿no es cierto? Incluso conduciendo, tú ves personas que están escribiendo en el teléfono celular. Esas personas que son adultas tienen hijos y estos hijos ¿qué van a hacer? Copian el comportamiento y lo replican. Entonces, fíjense ustedes cómo la medida por sí misma tiene unas connotaciones. ¿Sabes qué? Ahorita que dices esto, me acordaba de algo que me decía uno de los chicos el fin de semana y me decía, fíjate que en el Facebook me decía, todos ellos que ponen, yo soy de la generación que no jugué con esto, de la generación del parque de la bicicleta y de todo eso que me imagino tú has de haber leído muchas veces eso, decía, son los que más publican en el Facebook y son los que más actualizaciones y fotos y cosas ponen. Y me hicieron reflexionar tanto. Realmente fue una conversación porque ellos decían, nosotros sí subimos cosas, pero ellos que están como, en palabras supuestamente no. Claro, llenándose la boca de que la tecnología terrible ahora son los que están más vinculados con eso. Y son justamente los papás, si vamos por generaciones, los papás de los hijos adolescentes. Así es. Y propiciar también la reflexión, amigas y amigos oyentes, acerca de los efectos que puede tener, no solamente usarlo en el aula o no, sino usarlo permanentemente al teléfono. Y yo estaba recordando a Víctor Hugo, un poema que tiene Víctor Hugo que dice te deseo, y ahí habla él, dice, de vez en cuando hay que poner el dinero frente a la mesa para saber quién es realmente el dueño. Ahora yo creo que esto, un poco parafraseando, lo voy a decir, hay que poner el teléfono celular frente a uno y abandonarlo, por ejemplo, un fin de semana entero y conectarte con la vida real. Para saber quién es el dueño, para saber si tú eres dueño del teléfono celular o el teléfono celular es el dueño de tu vida y empieza a afectar otros espacios. Si es que el teléfono con la camarita, entonces ya tú no ves directamente los paisajes ni las cosas, sino que todo lo quieres registrar. Y está bien, es chévere tomar fotos, pero que eso, por estar prendido del teléfono y del contacto con el que estás chateando y mensajeándote, no te prive de vivir los momentos que tienes en la vida real y de la gente real. Ahora que tú dices eso justamente, entonces estamos pensando que se les está dando carta abierta a los chicos, así como tienen la opción de optar, aunque sea redundante, por drogas, por alcohol, por otro tipo de situaciones riesgosas. Y es entonces trabajar ahora en el aprender a decidir y el aprender también a decir no. Que me parece un poco paradójico, ¿no? Contradictorio también, porque tienes que enseñarles a decir no a algo que simplemente podía estar
fuera del aula escolar, pero en todo caso está ahí y el trabajo va a ser ahora enseñarles a decir no quiero esto. Y bueno, me estoy dando cuenta también que, por lo que dije antes, que efectivamente el aula va a ser uno de los espacios ya permitidos, pero no es tanto el darles carta abierta, porque sí hay una restricción. El problema es que ante la ley puesta, dicen que siempre le encuentras la vuelta para evadirla, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, ese es el problema. Ahí es en donde está el riesgo, y que le das la posibilidad de que tenga más libertad, pero la restricción no es lo único. De la mano tiene que estar la comunicación, la posibilidad de hablar, de educar, de decir, de orientar, de enseñar a discriminar en la utilización también de los aparatos, y que los padres se ocupen de aprender a ponerse límites para que puedan ponerlos a los niños. Es imposible que sea de otra manera. Sí. No puede darse. Y así, mientras los adultos vayan enseñando justamente a través de su ejemplo, los chicos también van a encontrar otras formas diferentes de empezar a frenar ese tipo de consumo. Tema interesante, ¿no? Sí. Que recién empieza. Así es. Y también nos tocará ver qué pasa, ¿no? ¿Y tú cuántas horas pasas en el Facebook, Liz, al día? No llego a horas realmente. Cuando no me duermo, serán unos 10, 15 minutos. No más, cuando no me quedo dormida. No, entre el día es imposible realmente. Así es. Estar ahí. Todos. Esto forma parte de las rutinas cotidianas de las personas. Sí. Pero creo que es bien importante poder pararnos a pensar cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias del uso indiscriminado. Espero que los criterios que hemos compartido aquí les hayan sido de utilidad, amigas y amigos. Liz, muchísimas gracias como siempre por tu aporte. Gracias, Gise, a ti también. Y bueno, tendremos que después ver qué pasa ya cuando esté la medida cuando en la ejecución. Medida esté en ejecución, ¿no? Efectivamente, estaremos pendientes. Gracias, amigas y amigos, a quienes llaman, a quienes escriben sus mensajes de texto al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es, también al 9098, y en Facebook interactúan conmigo en Gisela Echeverría Castro. Gracias también a quienes permanecen en el silencio y empiezan a acompañarme esta semana de trabajo en Adán Cineva. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Adán Cineva, un programa conducido por Gisela Echeverría.